Bueno, estamos en lo que es Yehoshua el fariseo y terminamos la clase pasada con el grupo de los saduceos. Nos dirigimos a un grupo más y este es el grupo de los esenios, ¿sí? Y por eso vamos a ponerlo acá. Los esenios, ¿sí? Voy a apagar mi cámara porque está fallando otra vez. Entonces, bueno, esenios. En hebreo, esenios sería asaim, literalmente los hacedores. ¿Ah? Ya que ellos decían, si la Torah lo dice, lo hacemos. Y fíjese que con esto muchos alumnos de Rabí Joshua estarían de acuerdo cuando empiezan en el camino de la Torah. Cuando van dejando el cristianismo, la idea que tienes es sola escritura. Solo lo que viene en las escrituras lo hacemos. ¿Ah? Y bueno, estos tenían algo así. También eran llamados así por ser hacedores de milagros. O sea, ¿por qué eran asaim, los hacedores? No solo porque ellos decían, si está en la Torah, lo hacemos, porque también eran personas que, se dice, hacían milagros. ¿Ah? Entonces es importante. ¿Por qué? Y yo creo que va a ser pregunta de examen. ¿Por qué se conocían o se llamaban esenios? Por estas dos cuestiones. ¿Ah? Bien. El esenismo no se limitó a Qumran. ¿Ah? Ustedes saben que hay, de hecho, se le llama así una secta, un grupo, que se encontró ahí, justamente en Qumran. Pero no se limitó a Qumran. Y de hecho, muchos expertos en el tema, por ejemplo, el doctor Reutemann, dice que esos no son esenios. Ajá. Y aparte, pues, eso ya lo analizamos un poquito, no mucho, pero lo analizamos en la cuestión de introducción a la literatura judía, porque dijimos que se encontró ahí y la primero que se pensó que era un tipo de monasterio de los esenios y bueno, en fin, ¿ah? Pero no todos están de acuerdo. Lo más probable es que son descendientes de los esenios, pero no son directamente ya, no se les puede catalogar como enteramente esenios, ¿no? Se sabe que en el siglo I en Jerusalén había barrio esenio, y por cierto, muy cerca de donde tenían la actividad los primeros discípulos. Por eso es que va a haber una retroalimentación. Ajá, y los alumnos van a tener cierto parecido, sea en doctrina o en los hechos, con algún pensamiento escénico. Por ejemplo, ¿cuál? Algunas cosas que vienen en el libro de los Hebreos. ¿Ah? Por eso es que ese libro es difícil de entender, porque la gente lo mira desde la perspectiva cristiana. Y en realidad lo que está diciendo son algunos conceptos de diferentes tipos de judaísmos. Uno de ellos, en un cargado sentido escenio. Bueno, muchos esenios. ¿Alex Agua? No. Sí. Su... ¿Quieres agua? No. Muy bien, seguimos. Entonces, muchos esenios, 4,000 según Flavio Josefo, vivían en las ciudades de una forma particular pacifista, en comunidades de bienes, manifestando su doctrina. Según este autor, parte de los esenios no se casaba, pero otros, por el contrario, sí. Eso lo vamos a ver. Entonces,
¿Qué vamos a hacer para conocer los esenios? Lo más cerca que podemos tener es aquellos registros donde aparecen, o sea, otros autores hablaron de este grupo y vamos a ver las fuentes clásicas. Por ejemplo, Plinio, en su Historia Natural, va a decir esto. Al oeste del Mar Muerto se encuentran los esenios. Es un pueblo único en su género y admirable en todo el mundo, más que cualquier otro, sin mujer alguna y habiendo renunciado enteramente al amor, sin dinero, no teniendo más compañía que las palmeras. Eh, entonces Plinio es lo que dice, y nótese, aquí va a empezar a verse, aquí va a empezar a verse de No se escucha. Ajá, bien, entonces aquí es donde se va a empezar a popularizar lo de que los esenios dicen que aquí, según él, dice, no tenían mujer alguna. Por ejemplo, va a tener cierta aversión a la unión con mujeres. Esto por unas perspectivas, no es el único tipo de judaísmo que va a pensar eso, pero son minoritarios. Ajá. Y dice, habiendo renunciado enteramente al amor. Plinio es un historiador y obviamente habla desde la perspectiva que él los conoce. Por eso dice eso de la ausencia de mujeres y que han renunciado al amor. Dice, sin dinero. Eran personas que en una situación de alejamiento y claro, eso tenía repercusiones, por ejemplo, no solo en el sustento, sino en los bienes materiales, no teniendo más compañía que las palmeras. Nuevamente vamos a encontrar que están en lugares alejados, desérticos, con palmeras. Debajo de los esenios estaba la ciudad de Engadi, que solo era inferior a Jerusalén en fertilidad y en palmeras. Desde ahí se llega a la fortaleza de Masada situada sobre el Roquedal. La ciudad de Engadi es precisamente donde ellos tenían muy cerca y por eso es que vamos a tener que ellos tenían estas jarras, el grupo de Qumran tienen las jarras donde depositaron los libros y se conservó. ¿Para qué eran esas jarras? Para el aceite y por ejemplo también para la miel de los dátiles de las palmeras. Entonces ahí guardaron los libros que se preservaron hasta que fueron descubiertos gracias al Eterno en esta localidad en Qumran. Bueno, esta es la primera parte que tenemos, uno de los testimonios que tenemos acerca de los esenios. Filón de Alejandría, este ya es un judío, ¿sí? Un judío helenizado, por supuesto, porque él va a juntar en su doctrina, como ya vimos, a la sabiduría de la filosofía, o sea, la sabiduría griega, y la va a compaginar a la tradición y a la Torah. Entonces, este es también, de hecho, uno de sus méritos. Es el primero que podemos ya definir como un filósofo judío. ¿Sí? Es ya con plenitud como filósofo. Es el primero que lo podemos definir de esta manera. Para el que guste, pues voy a compartir en el grupo bibliografía de Filón para que vean qué es lo que él pensaba, ¿verdad? Si quieren adentrarse en un poco de su doctrina. Esto les va a ayudar en alguna manera para comprender un poco mejor a Shaul sobre todo, pero
el filón de Alejandría nos va a servir, insisto, para poder entender un poco mejor a Shaul. Bueno, dice él, ninguno de los esenios soporta el poseer nada como privado. O sea, no, todo lo comparten. ¿Te suena algo? ¿Te suena algo? Sí, a los primeros discípulos que venden sus cosas, o sea, su propiedad privada, y lo ponen a los pies de los emisarios. Ajá. Entonces dice, absolutamente nada, ni casa, ni esclavo, ni campo, ni rebaños, ni nada de lo que alimenta y procura la riqueza. Ponen todo en común y en común disfrutan los recursos de todos. O sea, es ponerlo en común. Esto es lo primero que hicieron los discípulos. Por eso les decía que de hecho por estar ese barrio, barrio esenio, cerca de donde se movieron los primeros discípulos, es que hubo esta influencia. O sea, los judaísmos se influyen el uno al otro. Ajá. Sin dejar de ser, pero bueno, hay quien por estas, no vamos a tocar todos los parecidos, vamos a tener una clase especial para ver eso, ¿no? De los parecidos que tienen y por qué algunos piensan que los primeros discípulos serían esenios y por tanto Rabí Joshua. Bueno, dejando eso a un lado, hasta que lo veamos en plenitud, dicen, viven en un mismo lugar agrupados en fraternidades, habiendo adoptado la forma de las asociaciones y de las prácticas de las comidas en común. ¿Te suena también? Prácticas, o sea, están viviendo en fraternidad, o sea, en comunidades, ¿sí? Y practican las comidas en común. ¿No te suena a los primeros discípulos que dice y se reunieron a partir el pan? No está hablando de Santa Cena, tampoco está hablando de Pesaj, está hablando de participación de la comida común, ¿sí? En un día de semana, un día de Hol. Y emplean toda su actividad en trabajar para la utilidad común. Ajá. Es como un todos para uno. Ajá. Y uno para todos, es más bien uno para todos. Bueno, ¿cómo surgieron los esenios? Dice, si no mal recuerdo, esto es de César Vidal. Escucha ahora, por lo tanto, todos los que conocéis la justicia y entendéis las obras de Elohim, porque él está en pleito con toda la carne y descargará el juicio sobre todos los que se burlan de él. Porque cuando fueron infieles abandonándolo, él concedió su faz a Israel y de su templo, él escondió su faz de Israel y de su templo y los entregó a espada, pero cuando se acordó del pacto de los antepasados, guardó un remanente de Israel y no permitió que fueran aniquilados. Y en el tiempo de la cólera, los 390... ok, antes de continuar, quiero decir, esto es lo que van a escribir los esenios. Ellos ponen, ellos explican su propio origen. ¿Ah? Ellos sí dicen cuál es su origen y hay un libro especial en el que tratan esto. ¿Ah? Primero van a decir que el pueblo se aparta, abandona al Eterno y por tanto Hashem esconde su rostro de Israel y de su templo. Esta parte es importante. El repudio que tenían hacia el templo corrupto. Algunos piensan que ellos no querían hacer sacrificios, que no consideraban al templo importante y nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que ellos estaban en desacuerdo con las autoridades y con los que en ese momento estaban en el templo, que si todos sabemos que llegó un tiempo en el que el puesto de Cohen Gadol, de sumo sacerdote, era comprado. Ajá. O sea, si daba una cantidad generosa y suficiente, lo podían poner como, a un sacerdote lo podían poner como Cohen Gadol. Aparte, había mucha corrupción, que por cierto también Rabí Joshua en su momento criticó. Bueno, ellos se alejan de eso, pero no es porque no querrían
Y es más, si se acuerdan en la introducción a la literatura judía, vimos que hay un libro que trata acerca de especial del templo, cómo va a ser en un futuro, porque ellos esperan un templo, pero un templo que esté dentro de la voluntad divina o puro, que se aceptaba. Ajá. Y bueno, entonces dice que los entregó a espada, o sea, las guerras que por ahí tenía, pero dice guardó un remanente. Aquí es donde ellos se van a empezar a identificar como ese pequeño remanente. Y en el tiempo de la cólera, 390 años de haberlos entregado en manos de Nebuchadnezzar, rey de Babel, los visitó e hizo que creciera un retoño en el plantío de Israel. Miren, el Netzer, el retoño del cual habla Isaías, ellos van a decir que brotó. Ajá. También igual que los primeros discípulos hablan así de nuestro Santo Maestro. Ajá. Y de Aarón para que poseyera la tierra y engordara los productos del suelo. Pero aquí tendremos que es de la línea arónica y no de la davídica, como dicen los primeros discípulos. Y ellos comprendieron cuál era su maldad y se dieron cuenta de que eran culpables. Pero durante 20 años fueron como ciegos y como los que buscan un camino a tientas. Y Elohim tuvo su consideración porque sus obras, sus obras porque lo buscaban con todo corazón completo. Entonces está hablando de que esta pequeña comunidad acepta su error y Hashem les va a levantar ese retoño. Ajá, que dijimos que era de la línea de Aarón, pero estos dice que reconocieron su maldad, pero no sabían qué, eran como ciegos, o sea, no sabían qué seguir, qué hacer, eran personas que no tenían un líder en pocas palabras. Y Elohim tuvo consideración de sus obras, porque estaban haciéndolo bien, eran verdaderos, sinceros, y les levantó un maestro de justicia. Este Netzer, el retoño, del cual habla Isaías, ellos van a decir, es de la línea de Aarón, ajá, o sea, en pocas palabras, el Mesías, y se le va a denominar como el maestro de justicia, para que los guiara en la senda de corazón. O sea, los levantó porque ellos estaban queriendo seguir a Hashem, queriendo hacer lo correcto, pero no sabían cómo, porque eran como ciegos. Ajá, que buscan a tientas. Esa era, con esas palabras describen su condición. Y es cuando les levanta el maestro de justicia, ¿ajá? Y para dar a conocer las generaciones finales, lo que él había hecho en la última generación. Generaciones finales, o sea, ellos creen que ya se acaba la historia humana, o sea, inicia la era mesiánica. ¿Qué hacen los primeros discípulos? Lo mismo. Ellos creen que en su tiempo y en su momento se va a acabar todo y ellos no esperaban ver la muerte antes de que vieran de regreso a nuestro Santo Maestro. Pero en eso se equivocaron. Ajá. Estos que llegaron a Qumran también se equivocaron. Creyeron que era la última generación y no fue tampoco la última generación. Y está en el código de Damasco, aquí está la cita, ¿no? Esto es lo que dice el código de Damasco. De hecho, el código de Damasco, por eso precisamente habla de cómo ellos salieron, por qué salieron y esto todo. Entonces, Hashem les levanta, según su ideología, al maestro de justicia. La interpretación del pasaje está relacionada con los traidores del hombre de mentiras porque no dieron fe a las palabras del maestro de justicia de la boca de Elohim, con los traidores al pacto porque no creyeron en el pacto de Elohim y contaminaron su santo nombre. Esto es el Pesher de Habacuc. Ya sabemos que es un Pesher, acuérdense, lo vimos en Introducción a la Literatura Judía. Si no sabes qué es el Código de Damasco, si no sabes qué es un Pesher, o más bien no lo recuerdas, por favor ve a las clases que ya hemos dado acerca de la Introducción a la Literatura Judía. Los que no lo tengan, bueno, me lo piden y con todo gusto. Pues que unos entraron un poquito más después. Mónica, sí, Sí, Rap, perdón, me perdí porque está hablando de este pasaje del maestro de justicia. ¿Por qué? Ajá, sí, no supe cómo continuó, porque estaba diciendo cómo ellos habían surgido, el relato de cómo surgieron, y luego empezamos a leer esta parte, pero no sé si esto es como un escrito de ellos. Sí, este es esto que leí, que te estoy subrayando, lo primero. No, lo que dice el maestro de justicia. Sí, este es,
También estamos leyendo el Pesher. Este es el código de Damasco y este es el Pesher de Habacuc. Aquí ellos, cuando dicen blanco, está diciendo el autor que tradujo que aquí hay un espacio, ¿no? Ajá. Y luego hace la interpretación de esta página, está relacionada con, ajá, o sea, estas son palabras puente, y sigue el texto literalmente, los traidores del hombre de mentira. ¿Por qué pusiste esto? Bueno, ¿por qué puse esto? No seguí con el código de Damasco porque es muy largo. Ajá. Y me quise enfocar, o sea, ya hablé del maestro de justicia y luego traigo el Pesher para ver lo que ellos pensaban. El maestro de justicia habla por boca de Dios y los que no están con él están con el llamado hombre de mentira, le dicen así, y que ellos testifican que no les creen. Hay personas que no creen en el pacto, que no creen y que contaminan su nombre. O sea, esto es lo que ellos están viendo en su época, como su realidad. Ellos creen que Hashem les levantó al maestro de justicia porque ellos buscaban conocer la voluntad divina, pero no les hicieron caso. Ajá. Y eso es lo que va a llevar a lo siguiente, a que se escapen de la ciudad o que dejen la ciudad. Ajá. Primero, cómo estaban ellos y pidieron al Eterno que tuviera misericordia de ellos. Viene el maestro de justicia, pero al maestro de justicia tampoco le hacen caso. Ajá. Y esto es lo que van a expresar en el Pesher y en diferentes lugares. Ajá. Les van a llamar traidores. Y fíjense, por eso traje este pasaje, porque hablan de un pacto nuevo. ¿Ah? De algo nuevo, igual que los primeros discípulos. Por eso les decíamos que Hebreos está cargado de una ideología esenia. Ese pacto nuevo que ha generado tanta confusión es precisamente algo relacionado al pensamiento de los... bueno, entonces en pocas palabras, lo traje para seguir con la historia de cómo se siente la comunidad sin que lo escuchen a su líder y se sienten traicionados. ¿Ah? ¿Sí me explico? Sí. Ok. Bueno, entonces se sienten así, igualitos a lo que sintieron los primeros discípulos. Es el Mesías. ¿Por qué el pueblo no lo entiende? ¿Por qué el pueblo no le hace caso? Y estos parecidos en su situación va a generar, con la empatía, va a generar que ellos como dije, se retroalimenten. Los primeros discípulos van a adquirir parte de su pensamiento, ajá, y puede ser que de alguna manera ellos también adquirieran parte de lo que es los primeros discípulos. Bueno, eso está más difícil de probar, pero yo creo que como cualquier tipo de judaísmo así sucedió. Dijo tu mamá que no, ¿o sí? Porque no creyeron en el pacto de Elohim y contaminaron su santo nombre. Ok, hasta ahí estábamos. Puesto que Hashem son asegurados los pasos del hombre, él se complace en su camino, aunque tropiece no caerá, porque Hashem sujeta su mano. La interpretación de este pasaje se refiere al sacerdote. Va ahora un pasaje de los Salmos, y por eso dice la interpretación, o sea, Pesher, de ahí Pesher, y luego dicen, traen el pasaje y luego explican. ¿Cómo se interpreta este pasaje? Se refiere al sacerdote, al maestro de justicia, que Elohim escogió para estar con él, porque lo colocó para edificarle la asamblea de sus elegidos y enderezó su camino en verdad. Nuevamente, ve, edificarle la asamblea, edificarle asamblea. ¿Se acuerdan que se habla de la esposa del Cordero? Se habla de la asamblea del Mesías. O sea, todas esas partes coinciden con el pensamiento esenio. Ajá. Bueno, este es el Pesher, el Pesher de Salmos, ¿ok? Entonces, nuevamente tenemos la situación. Perdón, Rab, ahorita esto que estaba leyendo, la parte del sacerdote maestro de justicia,
Sí, me suena muy relacionado a muchas cosas de lo que se habla en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos, que le ponen a Yeshua, digamos, también el papel de sacerdote. Claro, Cuando claro. que Yeshua no viene de la línea de Aarón. Ajá, ahí le hacen mucho énfasis en ese y por eso es que se hace vital conocer el pensamiento esenio para poder explicar de una manera, si ya nada más con estos datos, ya como que empieza a haber más luz en los pasajes que son difíciles de entender. No sé si te está pasando, pero yo cuando estudié esto por Sí, primera vez, yo dije, oh, aquí está la respuesta. De mucho quebrarme la cabeza, de todo, y de repente empecé a ver, hasta como que ver luz y dije, oye, pues si esto es, haz de cuenta que estoy viendo partes o versículos de hebreo, así, literalmente yo así lo sentí. sí, sí, mucha luz que trae de cómo los conceptos o tal vez el lenguaje que utilizaban. Claro, claro. Y eso precisamente, eh, de hecho, quiero explicar, como te manifesté, quiero explicar un poco de Hebreos. Me lo pidieron ya hace tiempo, pero yo en primer lugar no tenía todos los recursos ni todas ni todas las respuestas, por eso también no me atreví en ese momento. Y aparte por el tiempo, porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, de hecho, en este momento no sería capaz o me tardaría demasiado en hacer un comentario a todo el libro, que ese es uno de mis propósitos a futuro. Pero al menos quiero comenzar ya con ciertos pasajes problemáticos. Eso es lo que puedo empezar a hacer. Bueno. Entonces, eh, y dice aquí, y tú me has colocado como estandarte para los elegidos de justicia, como sabio diseminador de secretos maravillosos. Nuevamente, el rol del Mesías. Para probar a todos los hombres de la verdad, para acrisolar a los que aman la enseñanza. Para los que esperan errores, soy un hombre contencioso, pero un hombre de paz para todos los verdaderos profetas. Me ha convertido en un espíritu celoso contra todos los intérpretes de halagüeñas. Nuevamente, el celo que hacen también Galarde por ahí. Todos los hombres soberbios murmuran contra como el tremendo clamor de las aguas estruendosas. Como sus proyectos son sus pensamientos demoníacos. Ajá. Y aquí está la cita de donde se saca. Bueno, después de conocer un poco de su pensamiento y por qué ellos, como se sienten traicionados, se sienten solos, se sienten ahí con que les hierve su celo, no están de acuerdo con los líderes, ven una profanación del nombre, no hacen caso al maestro de justicia, no ven el nuevo pacto, se creen la última generación, los demás son traidores, etcétera, etcétera, la casa del Eterno está corrupta, entonces van a salirse mejor se van de ahí. Es lo que en uno de varios Pesharim y también la carta de Damasco van a explicar que esto les va a llevar, todo eso les va a llevar a salirse. Ajá, porque ven el inminente juicio a los malvados y les va a quedar ahí. Y ellos salen para qué, porque así se está escrito, una voz que clama en el desierto, los mismos versículos que los primeros discípulos también utilizan. Y bueno, entonces por eso sale, ¿ok? Ahora vamos a ver un poco acerca de la estructura de este grupo de Qumran que se encontró cerca de las cercanías del Mar Muerto. Todo el que entra en el consejo de la comunidad entrará en el pacto de Elohim en presencia de todos los que se presentan voluntarios. ¿Cómo se admitía a una persona a el grupo? No era cosa fácil, si bien todos son judíos y no se habla de aquí de una conversión, pero no nada más una persona que dijera, bueno, yo quiero ser parte del grupo
como ellos dicen, nosotros somos los verdaderamente puros, los que estamos siguiendo la voluntad de Hashem a través del Maestro de Justicia. Si tú quieres entrar, hay un proceso para esto. ¿Ah? Y aquí nos va a contar eso. Se comprometerá mediante un juramento a volver a la ley de Moshe. O sea, primero jura lealtad a la Torah. Ajá. Con todo aquello que ordena, con todo el corazón y con toda el alma, de acuerdo con todo lo que ha sido revelado en relación con la misma a los hijos de Tzadok. O sea, mira, ok, ¿estás volviendo a la ley? ¿Te comprometes de todo corazón y con toda tu alma? Sí, pero según la óptica de quién. Ajá. Vamos a ponerlo aquí, a resaltarlo. Con todo lo que ha sido revelada en relación con la misma, o sea, con la misma Torah, a los hijos de Tzadok, o sea, a los tzadokitas. Ellos son la opinión reinante y la opinión que vale. No, si viene del grupo fariseo, no nos interesa la opinión farisea. Ajá. Nos interesa otro tipo de grupos. Aquí, si tú te metes, vas a seguir la opinión de Tzadok. Se acabó. Los fariseos hacen lo mismo. ¿Quieres judaísmo fariseo? Ah, ok. Te comprometes con los sabios. ¿Qué hace los primeros discípulos? En la conversión se dice precisamente, o sea, tú vuelves a la ley y todo, pero ¿bajo qué? Bajo lo que se ha enseñado según la opinión de nuestro santo maestro. Y así debe de ser. Ajá. Entonces también para entrar al grupo de los alumnos de Rabbi Joshua, también había un proceso. Ya ven, entonces no solamente hay un proceso de conversión para decirte Israel o para decirte hebreo o para decirte judío, que eso es la conversión, sino que para entrar a un grupo en especial lo había. ¿Ah? Los judíos no necesitaban conversión, pues eran judíos. Entonces, pero sí les pedían ciertas cosas para entrar al grupo. Y en este caso, no solamente lo que es la Torah escrita, sino la interpretación de la escrita. Ajá. O sea, el judaísmo fariseo tiene Torah escrita, Torah Shevikta, más Torah Sheval Peh. Ellos tenían la revelación de la línea tzadokita. Dice, los sacerdotes que guardan el pacto y interpretan su sentido. Nuevamente van a apoyarse en la Torah y dicen, ¿quiénes son los que Hashem les concedió el guardar e interpretar y enseñar al pueblo de Israel? Si tú vas a la Torah, son los sacerdotes. ¿Ah? A ver, tenemos aquí un mensaje en el chat. Perdón, creo que alguien tiene encendido su micrófono y se oye que están platicando. Ya, parece que ya. Creo que no había nadie. Bueno, sí. Bueno, aquí dice, entonces, que ellos interpretan su sentido. O sea, y esto lo vamos a ver en lo de los números. Les va a encantar. Bueno, al menos espero que así sea, lo de los números y lo del Mishkan, el significado de los números que estamos por ver la próxima semana. Van a ver por qué es tan importante también lo que es una tradición. Y bueno, ya diferentes grupos van a tener ciertas diferencias y van a creer que su tradición es la única y la verdadera, ¿no? Como todo. Y dice, y al conjunto de los hombres del pacto juntos se presentan voluntarios a su verdad y a caminar según su voluntad, que por el pacto tome el compromiso de apartarse de todos los hombres malvados que caminan por la senda de la iniquidad. Ajá, nuevamente, pensamiento paulino de los primeros discípulos. No solamente en el caso de Shaul, que es de la línea helenizada, sino los de estos esenios y los de los fariseos. Siempre habrá, de hecho el Rambam nos dice en el comentario del Perejelec, después de habernos
enseñado los 13 principios. Dice, si alguien no cree estos 13 principios, él mismo se autoexcluye del pueblo de Israel y es un deber odiarlo. Ajá, así dice el Rambam, ¿eh? Que no me crea puede ir a verlo ahí en el Perejel. Es más, Dairon, tú tienes el Perejel, ¿no? Ay, ¿dónde está Dairon? Creí que había entrado. Sí entró, pero no está. Ahorita ya. Se debe haber desconectado. Bueno, no. De todos modos, ahí les paso justamente el comentario. Dice, porque estos no son contados en el pacto, ya que no han buscado ni han escudriñado sus mandatos para conocer las cosas ocultas en que pecaron por su culpa y que con soberbia hicieron las cosas reveladas. Ajá, y aquí está. ¿De dónde se sacó? También lo de la forma de clasificación, la vimos ya un poquito, qué significan las siglas, porque 1, 2, 3, 7, 13 y todo eso. Todos aquellos que entran a la regla de la comunidad establecerán ante Elohim un pacto en virtud del cual han de cumplir. Hay una regla de la comunidad. No, acuérdense, está la Torah escrita, está la interpretación de la misma, pero hay una regla de la comunidad, o sea, de la fraternidad en la que van a vivir. Aquí entra lo de la didaje. ¿Ah? La didaje es una especie de regla de la comunidad. Y también para entrar al grupo, eso lo puse en el libro de la didaje, los que ya lo hayan adquirido, puse precisamente lo de la conversión, que si bien se puede aplicar a la conversión de gentiles, pero aquí el motivo principal de aparecer aquí es de otros judíos que se unen a el grupo de los primeros discípulos, al menos el grupo representado en esta obra. Ajá. Se habla de los mandamientos, qué mandamientos tienes que darle y luego la inmersión que debe realizar y que tiene que ser bajo la opinión de nuestro santo maestro, en fin, para que vean, los judaísmos son muy parecidos también. Ajá. Dice, todo lo que ordena y no han de desviarse en su seguimiento por ningún miedo, terror o pena que tenga lugar durante el dominio de Belial. Ajá. El dominio de Belial, la época que se está viviendo, semejante a lo que dice que los primeros discípulos, que a Satán dice tener el poder sobre las naciones y dárselo a quien él quiera. Ajá. Cuando entren en el pacto, los sacerdotes y los levitas bendecirán al Elohim Salvador a todas las obras fieles y a todos los que entran en el pacto y dirán amén, amén. O sea, ya se comprometen bajo juramento a seguir la Torá, la interpretación sadoquita y como vimos aquí, de la regla de la comunidad. Entonces se levantan los sacerdotes, bendicen a los que van a entrar y ellos aceptan diciendo amén, amén. ¿Ah? No puedes decir dos amenim seguidos, eso también es importante si no lo saben. Debe haber un espacio o una palabra o una, o sea, por ejemplo, digan amén y amén, o amén, coma, amén. Ajá, y es una exageración, bueno, tiene toda una explicación, porque aparte tenemos que decir, si no mal recuerdo, son 100 verajot al día, según la halajá, y 90 amenim, o 80, no puedo creer lo que me falla la memoria. Bueno, en esto no me crean mucho, pero hay una obligación halájica de decir amenim. Ajá. Y esto también hay una cantidad. No recuerdo específicamente cuáles. Pero bueno. Los sacerdotes narrarán las justas acciones de Elohim y sus obras poderosas.
y proclamarán todas sus misericordiosas bondades para con Israel, y los levitas narrarán las perversidades de los hijos de Israel, todas sus iniquidades culpables. Primero alaban a Hashem y narran las cosas que ha hecho a favor de su pueblo, y luego, esos son los sacerdotes. Luego los levitas, que ellos sí tienen levitas, van a recitar las perversidades de los que son culpables en este tiempo que ellos creen el último, el pueblo de Israel. En la Didaje también habla de darle al profeta, y ya ahí ya no, para ese tiempo ya no hay en esas comunidades sacerdotes ni levitas como tales, al menos no identificables, aunque sí se habla de ellos, pero ya se toma un lugar al profeta. Mónica, ¿decías? Sí, Rab, lo que habla aquí de los sacerdotes y levitas, ellos tenían sus sacerdotes y levitas, o sea, es decir, venían de la línea de Aarón o de Leví, o eran, ¿cómo? O eran Sí. sacerdotes. Eran de la línea tzadoquita. Ajá, Tzadok, un descendiente de Leví. Ah, ok. Ajá. Entonces sí, ellos tenían, y de hecho, el maestro de justicia es un sacerdote. Ajá. Y como no le hicieron caso, como tenía muchos seguidores, entonces lo siguen a él, porque él va a decir, vámonos al desierto conforme a la profecía y a las palabras de los profetas que dicen, por ejemplo, de que hay estas, que si no mal recuerdo está en Oseas, que también habla de que estaba en el desierto, y pone una analogía como de una pareja, y las que conocemos, los que claman en el desierto y todo eso, y entonces él se va y todos lo siguen. Y no solamente él es el sacerdote, sino que le siguen otros sacerdotes y levitas. Y ellos son los que tenían el dominio en estas comunidades. O sea, no era de que un Israel, algún laico, pero que fuera erudito enseñaba. No, aquí enseñaban los que según ellos, no según ellos, fíjate que en la Torá, literalmente lo que Hashem dice es que a quienes son los encargados del libro de custodiarlo y de enseñar a Israel, sacerdotes. Por eso los exime de sus actividades diarias para buscar su parnasá, dándoles primicias y diezmos para que ellos puedan dedicarse a la enseñanza. Ajá, y entonces aquí tenían, y los que enseñaban eran sacerdotes y levitas, sacerdotes y levitas, por mínimo. No enseñaba un laico. Ajá. En cambio, el judaísmo fariseo va a permitir que laicos, pero que sean eruditos, puedan enseñar. Ajá. Y no van a ver como algo totalmente... Los fariseos sí permitían, que aunque no fueran entonces. Sí, la mayoría de los sabios no eran sacerdotes. Sí encontramos unos sacerdotes. Ajá. Qué interesante. Pero no es no es de que tenía que precisamente serlo para poder enseñar. Y había sacerdotes ignorantes, que por su calidad de sacerdote se le da el honor, pero pues no se le permite enseñar porque es ignorante, aunque es sacerdote, pero ignorante. Le dan honor, pero no enseña. Entonces, por eso se va a hablar de las 3 coronas. Hay 3 coronas. ¿Sí saben las 3 coronas que habla la Mishnah? Son la corona. Yo no. ¿Eh? No, yo no las había escuchado. Déjenme mostrarles. Aquí tengo la Mishnah, así que voy a leer la Mishnah de una vez. Vamos a ver. Denme un momentito y lo busco porque la verdad no. Las 3 coronas, la Mishnah habla de 3 coronas, pero no me acuerdo
Es Abot, Mishnah Abot, pero... está en el capítulo 4. ¿Ya vi? A ver, vamos. Está en el capítulo 4 de... ¿Sí? ¿4 qué? Sí. Y de hecho esto también va a ser importante para lo de los números. Así, 4.13, dice así 4.13. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dice, Ebisair Betalmud, sea atento en el estudio. Da tiempo cuando quieren. Sheshikgat de Talmud Ola Sadon. Pues la falta involuntaria para el estudio es considerada como pérdida. Y ahí empieza diciendo, Shelosha Ketarim Em. Hay 3 coronas. Y dice, Keter Torah, la corona de la Torah, Keter Keuna, la corona del sacerdocio, Keter Malhut, la corona de la realeza. Y va a decir, Bejeter Shem Tov, Ole al Gebehem. Pero la corona del buen hombre es superior a todas ellas. Hay varias preguntas ahí, ¿no? Porque hay 3 coronas y nos dice al final una cuarta, entonces son 4 en realidad, ¿no? Pero no estamos para explicar la Mishnah, pero vamos a entender que hay 3 coronas. La corona de la realeza, ¿a quién es concedida? A la tribu de Leví, en especial son a los descendientes de la línea, o sea, de David, o sea, la línea davídica. La corona del sacerdocio es concedida a la tribu de Leví, o sea, en particular a la descendencia de Aarón. Pero ¿qué pasa con la corona de la Torá? Cualquier persona de Israel, no importando que fuese rica o pobre, de una o de otra tribu, tienes acceso a la corona de la Torá. O sea, de que puedes. Bueno, entonces, volviendo a nuestra sección. Ajá, los levitas dicen lo de las perversiones. Y los que van a entrar en el pacto, o sea, ¿cómo se llaman? El prospecto va a entrar. Ajá. Van a decir, hemos obrado malvadamente, hemos desobedecido, hemos pecado, hemos actuado impíamente y nosotros y antes de nosotros nuestros padres, puesto que anduvimos en contra de los mandatos de verdad y de justicia. ¿Eso a qué te suena? A Tajanún. A mí me suena a Tajanún, así al Bidui, parte del Bidui. Ajá. O a Tajanún, de plano, así, me suena así. Es muy parecido. Su juicio contra nosotros y contra nuestros padres, pero Él ha derramado sobre nosotros su misericordiosa gracia para siempre jamás. Y los sacerdotes bendecirán. Rab, a mí me suena la famosa oración de fe. ¿Mande? Me suena a la famosa oración de fe en el cristianismo. ¿Sí? Bueno, este es muy parecido a lo que es el Bidui. El Bidui es que así precisamente esa parte de que confesamos que hemos hecho mal.
Y bueno, está el Vidui Agatol, que es la que se hace en Yom Kippur, que es larguísima, y dice que pues hemos transgredido con muchos pecados de la Torah, bueno, y a Tajanún, donde pedimos perdón y declaramos que Hashem es el único justo, que nos hemos desviado, nos hemos descarriado, y etcétera, etcétera. Está en parte en el Sidur. Ahora, lo que dices acerca del cristianismo, ¿en qué parte? O sea, ¿de dónde se encuentra algo parecido? Cuando dice, si confiesas que Jesús es el Señor y... Un credo. Ajá, exacto. Los famosísimos credos. Bueno, pero aquí ni aparece la palabra creer, solamente confiesa pecados, puro pecados. En eso sí hay un poco de diferencia, porque el credo dice, yo creo que Jesús nació de una virgen, murió y resucitó, y etcétera, etcétera. Más o menos así bien. En el cristianismo me hicieron aprenderme esos. Pero en el cristianismo te dicen que hagas eso para que seas parte, ¿no? Del grupo, la comunidad, no sé, de la iglesia. El catolicismo, no sé. No, el cristianismo evangélico. Cuando tú llegas al cristianismo, ellos te dicen que debes hacer la oración del pecador, la oración de fe. No, ahí sí no me declaro, ¿cómo se llama? Ignorante, no lo he visto. La verdad, yo lo único... Lo que ellos dicen, recibe a Jesús en tu corazón. Eso sí. Así es. De hecho, esa Sí, oración. La oración de fe sí es muy conocida entre es la oración de fe. Ajá. ¿Sí? Bueno. Es la oración de fe. Claro, y cuando tú haces esa oración, ya te consideran parte de. Te consideran salvo, Mónica. Supuestamente, ¿sí me escuchas? Salvo y parte de la iglesia, porque pues obviamente ya te invitan a que te congregues con ellos. Así es. Pero hasta donde yo tengo entendido, digo, y no me va a dejar mentir aquí el rap, esta oración no existe para nada en la escritura. Para nada. Claro, ni la del Vidui, ni los credos, ni la oración que me comentan, nada de eso consta por escrito, ¿no? Y aparte, esta es solo una parte de todo lo que piden aquí. Y acuérdense que lleva un tiempo. Oiga, rápido, una pregunta. ¿A poco el Vidui está, bueno, no está puesto en la escritura? Bueno, o sea, sé por una parte que no está puesto como tal literal en Torah o en el Tanakh, o incluso en el mismo Keter, pero el precepto existe. El precepto existe, es de Oraita y está escrito. Así es. Y ustedes, está en Vaikra, dice, confesarán sus pecados, o sea, este es Vidui, confesarán sus pecados y el pecado de sus padres. Por eso también Daniel, cuando él es llevado al cautiverio, él empieza a decir que hemos pecado, y en su oración dice, bueno, pero él era inocente, y entonces ¿por qué empieza y viene y dice, se carga de esos pecados, y aparte dice que pecó él y los padres de él? Es todo Vidui. Lo que no viene es el texto así palabra a palabra, eso es lo que yo me refiero, porque es un precepto de la Torah escrita hacer Vidui, o sea, una confesión no solamente de nuestros pecados, sino del pecado de nuestros padres. Eso está ahí en Vaikra. Y tenemos ejemplos en el Tanaj, pero así escrito, lo que tenemos hoy en un Sidur, cualquier Sidur, no es, a eso es lo que yo me refería, que no consta por escrito es. Ajá. Pero los cristianos se basan en Romanos 10, ¿no? Donde dice ese texto. Ellos se basan en eso, sí, cierto, porque sí, en Romanos 10:9 del 13 a 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Ajá. Y creyeres en tu corazón
que Él lo Que levantó Dios de le entre los levantó de los muertos. muertos, será salvo. Ah, exactamente. Ahí, de ahí se basan precisamente ellos. Claro, tienen un versículo de Pero al referirse, oiga, Rap, pero no, no se refiere, cuando dice, y confesarás al Señor con tu boca, la palabra Señor, que lo siendo mal, en su momento fue para que superara, vamos a ponerlo así, el nombre de las 4 letras, que es Yod Hei Bab Hei, y por eso ponen Señor, y ya posteriormente los cristianos supusieron que era el nombre de Jesús cuando que era Dios, o sea, o bueno, que ellos creen que es Dios cuando no es así. ese versículo, el que estamos tratando, Romanos 9, no, Romanos 10, 9, que dice, a ver, se los pongo aquí en el, vámonos directamente, déjenme ponerles. Bueno, a mí me llamó la atención porque los esenios, dice ahí que tenían que hacer esta como confesión, ¿no? Para ser parte de, y como ha estado diciendo que hay muchas similitudes, pensaba que podía ser una, pero bueno, simplemente fue nada más una. Sí, no, está bien, tampoco es que, ay, está lento mi internet. No. Bueno, se los leo mejor. Ya. Aquí está. Dice Romanos 10, 9 al 13. No sé si lo alcanzan a ver ya. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Ah? Aquí. Y porque aquí sí dice el nombre, o sea, aquí lo traducen como Jesús, pero y Curio ya viene junto. Entonces, sí es. Pero acá, por todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Entonces, pues, se utiliza la misma palabra y hay esa confusión. Aquí sí dice quién es, y acá es el Eterno, porque todo el que invocar el nombre del Eterno, no del Mesías, el nombre del Eterno, será salvo, como dicen los profetas. ¿Ah? Bueno, entonces, pero ellos sí, de aquí se basan, pero también tenemos que ver lo que dice Ramón, precisamente. Hay una confusión a veces cuando se dice Señor, ¿a qué Señor se están dirigiendo? O sea, ¿están refiriéndose al Eterno o están refiriéndose a el Mesías? Bueno, ok, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí y... entonces, sí, a lo que íbamos es que los esenios sí hacen todo un proceso para aceptar a la persona en su comunidad. Y ya es el final. Acuérdense que vimos que ellos tienen de 1 a 2 años de prueba. Ajá. Se le tiene un año de prueba a la persona para ver si es fiel, para ver si se va a sujetar realmente a la regla de comunidad y conforme a la opinión sadoquita. Y si pasa ese periodo, entonces ya le hacen todo el proceso que estamos leyendo. O sea, lo que estamos leyendo es parte de un proceso mayor. Los primeros discípulos, al menos la comunidad representada en la Didaje, son más flexibles y no es tanto tiempo. El judaísmo fariseo en un principio eran aproximadamente 6 meses. El día de hoy sí ya es bastante más tiempo, pero bueno, eso se ha hecho así también por diferentes problemáticas que han enfrentado a lo largo del tiempo con los conversos. Aquí dice... No se ve la pantalla, perdón. No se ve el escrito. Oh. No le di. Perdón, aquí ya está. Creo que ya está. Ya. Entonces, dice Edith, en Hechos 16:31 también. Vamos a ver lo que dice. ¿Tienes la cita, Edith? Sí, para que nos las leas rápidamente ahí, si no, déjame la busco. Claro, ellos tienen, de alguna manera tienen alguna base, ¿no? También, si bien es cierto, tienen muchas cosas que no tienen ni un versículo,
pero hay muchas cosas que al menos tienen un versículo malinterpretado si quieres, pero lo tienen. Ellos dijeron, creen en el Señor, y serás salvo tú y tu casa. Ajá. Sí, claro, salvo en el aspecto de judío, ¿verdad? No quiere decir que el Mesías salve en sí, pero bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Para explicar esto, pues ya hemos tenido otros tiempos y lo vamos a tener desde Hashem. Ok, entonces ya para finalizar ya lo que estamos viendo aquí, vamos a dejarlo así para continuar la siguiente semana con los esenios. Nos faltan todavía unos poquillos más, pero ya nos acercamos, ya vimos fariseos, vimos saduceos, estamos a la mitad de esenios. Nos falta un último grupo, ya eso ya es muy corto, así que pronto ya nos iremos a las pruebas, al meollo del asunto. Bien, entonces aquí lo vamos a